Quisiera invitarles a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 9. El título de esta reflexión es "No entiendo por qué sufro". San Juan, capítulo 9. Así dice la palabra del Señor. Verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Les invito a orar. Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias por este día, este buen día en el cual tú nos permites estar en tu casa. Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de manera que podamos estar atentos y podamos tener todos nuestros sentidos abiertos para recibir tu palabra. Úngeme con tu Espíritu para decir lo que tú deseas. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el sufrimiento aparece en nuestra vida, también aparece el desconcierto. Uno comienza a preguntarse: ¿por qué sucede esto? Yo hoy no quiero hablar, y creo que el pecado sí produce en nosotros sufrimiento como fruto, pero creo, y de acuerdo a las Escrituras, muchas veces sufrimos sin que el pecado sea la causa. Existió un hombre llamado Job, que a pesar de su gran piedad, sufrió grandemente. Él confiaba en Dios. Vinieron 3 amigos supuestamente a consolarle, que en realidad no lo consolaron, más bien lo recriminaron. Él, a pesar de su gran piedad, sufrió grandemente. Él reconocía que él creía todo lo que se decía de Dios. Por ejemplo, que Dios bendice al justo y no al impío. Pero no entiende cómo él está sufriendo tanto, si siempre ha tratado de ser una buena persona. No comprende el propósito, aunque las Escrituras dicen que él nunca atribuyó a Dios despropósito en su sufrimiento. Él le dice a sus amigos que es verdadero todo lo que ellos afirman acerca de Dios.
Los amigos decían, bueno, Dios bendice a los justos y Dios trae calamidades sobre los impíos. Y él estaba viviendo calamidades. En el fondo le están diciendo, Job, tú eres un impío. Los amigos le decían, Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene grandes propósitos. Y Job decía, yo creo todo eso, pero sin embargo mírame cómo estoy, sufriendo, padeciendo. Él dice que él siempre ha oído de Dios y lo ha creído, que Dios es amor, que tiene algo bueno para mí, que Él me ama, etc. Todo eso lo he oído y bueno, siempre lo he creído. Pero hoy, estando seguro de que yo siempre he procurado el bien, que he tratado de ser una buena persona, una persona honorable, no comprendo por qué vivo esto. Ese era el dilema de Job. Él le decía a sus amigos, ustedes me acusan de gran pecado, pero por más que me examino, no veo ese gran pecado. Lo que veo es que he tratado de no hacer daño, he tratado de ser piadoso, he tratado de ser una buena persona y he escuchado siempre que Dios es bueno, pero acá me tienes destrozado y con un sufrimiento tras otro. Por eso él decía, si me pides que yo hable, seguramente escucharás quejas, lamentos. Y dice Job 9:35, porque en este estado no estoy en mí. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está padeciendo, usted va a escuchar lamentos, quejas, porque está sufriendo. Y Job decía, yo no estoy en mis cabales, perdónenme. Yo creo, amigos, todo lo que ustedes dicen, pero mírenme, miren mi sufrimiento. Ese era el gran conflicto de este hombre, el que sufre y no entiende. ¿Por qué si procuro hacer el bien no me va bien? De eso deseo hablar. ¿Por qué el Señor permite esto en mí? En el texto leído en el Evangelio de San Juan se nos relata cómo una persona ciega de nacimiento recobra la vista instantáneamente. Debe haber sido impresionante haber visto a ese hombre recobrar la vista y a verlo celebrar también cómo él recobró la vista. Imagínense ustedes. Un ciego en aquel tiempo no tenía ningún tipo de ayuda. Un ciego en aquel tiempo no podía trabajar, no podía sostener una familia. Lo único que le quedaba al ciego era mendigar. Algo que podemos observar en el texto, que fue Jesús quien vio a este ciego de nacimiento y se acercó a él. Usted debe entender que fue Jesucristo el que le trajo a este lugar. Fue Jesucristo el que le vio. Como contaba este joven ese testimonio, fue Jesucristo el que lo vio en su sufrimiento. Si Jesucristo no se hubiese acercado a la vida de él, nada habría ocurrido. Si Jesucristo no se hubiese acercado a la vida de este ciego, nada habría ocurrido. Pero Jesucristo se acercó y Jesucristo le ha traído a usted en este día. Yo no sé lo que usted esté viviendo, si usted está sufriendo, tal vez no se explica por qué. Pero lo único que sé es que Dios le trajo a este lugar. Usted no vino por su propia fuerza y sus ganas. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa y nos trae acá. Fue Jesucristo el que vio a este ciego y se acercó a él.
Dice la palabra del Señor, el verso 1 y 2. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Uno también se pregunta eso. Se piensa que el que mucho sufre es porque ha pecado mucho. Surge esta pregunta de parte de los discípulos porque esta pregunta está enmarcada en la doctrina popular que tenían los judíos, según la cual el sufrimiento físico siempre era causa del pecado. Eso se pensaba en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero a esa pregunta los discípulos dan solamente dos alternativas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y las dos alternativas no eran la verdadera. Ellos dicen: ¿quién pecó? Este. Pero la Biblia dice que era ciego de nacimiento. Cabro chico malo. ¿Me entiende? Lo que pasa es que en ese tiempo se creía y se pensaba que Esaú, en el vientre de su madre, había tratado de matar a Jacob. Por lo tanto, este también tiene que haber hecho alguna maldad en el vientre de su madre. ¿Ya? Así como le dijo nuestra hermana Fabián y nuestra hermana Luz Francisca, le pega patadita y la mandó una semana a una clínica. ¿Quién pecó? ¿Ah? ¿El padre o él? Los dos en disciplina. Y la otra afirmación era sus padres. Y esa es una mala interpretación de un texto que está en Éxodo, que dice: el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ellos interpretaban este texto como que Dios maldecía 4 generaciones, por lo tanto fueron sus padres. Pero este texto dice que visita la iniquidad de los padres que cae sobre los hijos. O sea, está hablando de las consecuencias del pecado de un padre que afecta a toda la familia. Porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y estos discípulos habían dicho: ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Jesús dice que ninguna opción es verdadera y responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Usted dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué habré cometido? Pero ¿no has pensado que a lo mejor es para que las obras de Dios se manifiesten en ti? Jesús dice que esto que sucede apunta a algo. La enfermedad, dice Jesucristo, que remite a un objetivo. Tiene un sentido para que las obras de Dios se manifiesten en él. El sufrimiento saca a la luz lo que está oculto. Es el mal muchas veces el que trae el bien y hace que salga a la luz. Fue el pecado el que trajo a Jesucristo encarnado a la tierra. Fue el mal. Por causa del mal, Cristo tuvo que venir al mundo. El Señor nos envía pruebas para que sus obras se manifiesten en nosotros. Él desea sacar todo nuestro potencial. Él desea hacernos crecer y enseñarnos a confiar en Él. No es que pecaron sus padres ni Él,
sino que para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Y aunque fuera un pecado, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todo le va a ayudar a bien. Aunque usted haya pecado, el Señor va a ocupar el sufrimiento para que algo ocurra en su vida. El Señor enfrenta al ser humano a pruebas. Pensemos, por ejemplo, en las pruebas que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Israel sale de Egipto, Faraón, después de la Pascua, cuando pasa el ángel de la muerte y mata a los primogénitos, la Biblia dice que Faraón dejó ir al pueblo. Pero pronto Faraón se arrepiente. Dice, ¿cómo voy a dejar ir millones de esclavos que han sido nuestros 430 años? ¿Qué locura estoy haciendo? Se arrepintió. Y dice la palabra de Dios que él tomó sus ejércitos, todo su ejército, y fue nuevamente tras Israel. Y Dios le había dicho a Israel, por medio de Moisés, no se vayan por este camino, doblen por aquí y vayan contra el mar. O sea, Dios los metió en un gran problema. Es Dios el que nos enfrenta a los conflictos. Es Dios el que puso a Israel en aprietos. Dios no le solucionó el problema. Lo obligó a ir contra el mar. Y ahí, estando frente al mar, los israelitas, al verse frente al mar y ver el ejército detrás de ellos, ¿qué dijeron? Piense usted. Usted dice, yo sigo a Jesucristo, yo he tratado de ser una buena persona, Dios, he escuchado que Dios me ama, he escuchado que Dios tiene grandes propósitos para mí, pero estoy aquí, frente al Mar Rojo, y el ejército de atrás. No, Dios no tiene buenas intenciones. Dios me trajo aquí para matarme. Dios me está haciendo enfrentarme a esto para destruirme. Debe ser porque yo he pecado demasiado. Mi pecado me alcanzó. O no es verdad, a lo mejor esto de Dios es toda una ilusión. No existe. El pueblo de Israel dice que ellos empezaron a gritar y a desesperarse y a decir, volvamos a Egipto, vamos del ejército, pongámoslo en la buena. Dios nos sacó al desierto para matarnos. Moisés, no había tumbas en Egipto. ¿Para qué nos trajiste acá? Cuando uno se enfrenta al sufrimiento, realmente aflora lo que uno cree. Uno de oídos escucha a Dios. Job decía, de oídos te había oído. En otra traducción dice, yo lo que dice la gente de ti había escuchado. A usted le han dicho que Dios es amor. A usted le han dicho que Dios le ama, que Dios tiene un propósito para su vida. A usted le han dicho que Dios prospera y usted está quebrado económicamente. A usted le han dicho que Dios es el que provee para nuestras vidas y usted sigue en soledad. Y usted dice, no entiendo. El pueblo de Israel empezó a clamar y a decir, queremos volver. Sin embargo, Moisés, dice la palabra del Señor, que él oró a Dios, levantó la vara y se abrió el Mar Rojo. ¿Qué tenía Moisés que no tenía el pueblo de Israel?
La Daniela en la mañana estábamos hablando y le contaba esta parte y me dijo, lo que pasa es que Moisés sabía nadar. Ya que me reí, le dije, muy buena, si me sale bien la tiro. Es que me pareció muy buena. Moisés sabía nadar. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué sabía Moisés que el pueblo de Israel no sabía? Moisés tenía experiencias espirituales con Dios. Moisés pasó 40 años en un desierto, experimentando a Dios. Moisés sabía que Dios contestaba la oración. Eso sabía. Usted me puede decir, Dios contesta la oración. Veamos cuando te encuentres frente a una crisis. Veamos si sigues diciendo lo mismo cuando te encuentres frente a la crisis. Si tú sigues diciendo lo mismo, es que tú ya has experimentado el amor de Dios. Moisés había experimentado que Dios lo amaba. Como él había experimentado que Dios lo amaba, entonces él razonó y dijo, no, Dios no puede habernos sacado para morir. Dios no puede habernos sacado de aquí. No. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a destruirlo a ellos o va a abrir el mar? No hay más opción. Y el Señor le dijo, levanta tu vara. La levantó y se abrió el mar. Y ahí, por supuesto, todos los hermanos de la comunidad gritando, gloria al Señor, Dios es maravilloso, siempre lo dije, Dios es amor, Dios es mi copiloto, Dios está conmigo. Te dije que Dios estaba con nosotros, porque Dios resolvió el problema, pero el único que reaccionó con fe fue Moisés. Las experiencias que producen las pruebas son las que crean la certeza y las convicciones en nuestro corazón. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo estar diciendo todo el día, Dios es amor, Dios me ama, Dios me quiere y todo, pero en el momento de los conflictos, uno cree lo que ha experimentado, no lo que dice. Alabado sea Jesucristo. La experiencia es algo que lo cambia a uno. La experiencia es lo que transforma la existencia. Eso es una experiencia. Usted sabe que los turistas no pueden tener experiencias, aunque viajen por todo el mundo, porque la experiencia requiere tiempo, lentitud y no prisa. Y Dios nos lleva a través de la prueba. Y en la prueba nos hace pasar. Y cuando tú estás metido en la prueba, de pronto aparece el Señor. Y aparece Dios. Entonces después viene otra prueba, viene una situación de tu vida y tú dices, no. ¿Recuerda usted a David? David, Dios le enviaba osos, leones. Yo no sabía que en Israel habían osos. Ahora lo descubrí en la Biblia, claro, había osos. Dice que le enviaba osos y leones. Y él cuando tuvo que enfrentar a Goliat, o sea, cuando tuvo que manifestarse las obras de Dios en él y glorificar a Dios, dice la Biblia que él dijo, el Señor me ha librado de las garras del oso, también me ha librado de las garras del león. Así también me va a librar de este filisteo. Eso es fe. David sabía algo. Sabía por qué él lo experimentó. Job decía, de oídos te había oído. Y antes dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy profundas que no comprendía. Eso hablaba. Usted dice, Dios me ama, eso es más profundo que lo que usted piensa. Y es muy probable que usted no comprenda lo que está diciendo. Es muy probable que usted no entienda. Usted puede decir, Dios prospera, pero usted no diezma. No da a Dios, porque usted
habla lo que no entiende. Para entender hay que pasar por las experiencias. Las pruebas que Dios nos enfrenta son para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Nosotros hemos oído de Dios y afirmamos de Dios, pero cuando vienen las pruebas, esa fe muchas veces desaparece como neblina. ¿Dónde estaba la fe? Queremos clamar a Dios, pero terminamos huyendo, como el pueblo de Israel. La verdad es que las experiencias hacen madurar la fe y la tornan estable. Las experiencias son las que producen en mí las certezas. Algo en mí, algo me es dicho. Cuando tú cruzas la prueba y aparece el Señor, y el Señor te levanta y te dice, ¿qué es lo que experimentas? El amor de Dios. Dios me ama. Cuando uno peca y cae hacia el piso, Señor, perdóname, experimentas el perdón de Dios. David decía, Señor, si tú me perdonas, entonces voy a enseñar a los pecadores su camino. ¿Pero qué le iba a enseñar? ¿Dejen de pecar? No, le iba a enseñar, acérquense al Señor porque Él es perdonador. Eso le iba a enseñar. Cuán necesaria es la experiencia. Moisés tenía una fe experimentada. Moisés tenía experiencia con Dios. Él siempre enfrentaba los desafíos orando. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel enfrentó muchos desafíos en el desierto. Muchos. No había comida, pero al orar Moisés cayó maná del cielo. Luego nuevamente reclamaron, pidieron carne. Oró Moisés y el Señor envió codornices. Nuevamente reclamaron, no tenemos agua. Y ellos siempre decían, el Señor nos sacó para matarnos. Pero ¿cómo me dijiste que Dios nos ama? Mira cómo estoy. ¿Cuándo me invitáis de nuevo? Gracias, contigo no necesito al diablo. Mírame lo que estoy pasando. ¿Cómo me dijiste que Dios amaba? Igual que el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice, no te olvides que el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Por eso el Señor nos hace pasar por experiencias, por pruebas, porque Él a la postre quiere hacernos bien. Porque la vida es desafío tras desafío. La historia se hace, depende cómo tú enfrentes los desafíos. Esa va a ser la historia de tu vida. Y van a venir un desafío tras otro desafío. Tú lo vas a enfrentar como los israelitas o como Moisés. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, decía Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te ven. Alabado sea Jesucristo. Hablamos que Dios es bueno, pero cuando viene la prueba queremos huir. Creemos que Él nos saca al desierto para matarnos. Creemos que Él tiene malas intenciones. Usted tiene que experimentar el amor del Señor.
Usted tiene que experimentar que Dios provee. Usted tiene que experimentar que Dios lo defiende. Pero para que experimente, cuando uno dice, Señor, quiero aprender a amar a mi prójimo, ¿qué hace el Señor? Te pone puros pesados al lado, ¿verdad? Te pone en el grupo que estás. Tú le pediste. Claro, el Señor te enfrenta a un desafío para que tú aprendas a amar al prójimo. Veamos el milagro. El ciego había escuchado de Jesucristo, de oídos te he oído, había escuchado, Jesús, sí, parece. Pero el Señor dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En las pruebas aparece el Señor. En el encuentro con Jesucristo, el ciego puede ver. El encuentro con Jesús es como un baño en el que el ciego lava el lodo de sus ojos y es entonces capaz de ver la realidad. El Señor Jesucristo dijo, los limpios de corazón verán a Dios. Pero la Biblia dice que nadie ha visto cara a cara a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Los limpios de corazón van a ver el mover de Dios en sus circunstancias. Voy a ver cómo Dios me ayuda en mi trabajo. Voy a ver cómo Dios me ayuda en mis finanzas. Voy a ver cómo Dios me ayuda en la educación con mis hijos. Voy a ver al Señor respondiéndome en mis aflicciones. Son las pruebas las que purifican el corazón. Los limpios de corazón son los que han sido probados, los que han pasado por las pruebas y las pruebas purifican el corazón. Conversaba con un amigo, me decía, yo sé que no merezco todo lo que Dios me da, porque soy muy pecador. Y yo le decía, ¿estás seguro que tú sabes eso? ¿Estás seguro que tú crees eso? O sea, que eso que acabo de decir, que yo creo que el 90%, tal vez el 100% de los creyentes lo decimos, yo creo que son pocos los que lo entienden o lo han vivido. Y la prueba está que cuando nos enfrentamos a una tragedia, una dificultad, cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba, lo primero que surge, ¿por qué me pasa esto a mí si yo sirvo a Dios? Si yo he sido fiel al Señor, si yo he entregado mis diezmos, si yo he tratado de ser una buena persona. En el fondo uno no cree que es gran pecador. En el fondo uno dice, todo lo que yo recibo no lo merezco. Y por dentro dice, algo mereceré de todo esto, porque no se conoce. El Señor abrió los ojos de este ciego, porque esta enfermedad era para que la obra de Dios se manifestara en él. Y Dios quiere abrir nuestros ojos para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dios quiere sacar todo el potencial de tu vida. Dios quiere cumplir el propósito de tu vida. Dios tuvo que trabajar con Moisés en un desierto. Dios trabajó con José. El mismo Señor Jesucristo fue al desierto. ¿Para qué? Para después hacer y cumplir el propósito que Dios tenía con su vida. Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha traído.
Tú puedes decir, es que yo tengo tantos años. Dios tiene un propósito contigo. Y si Dios te ha traído a este lugar y a esta edad es por algo. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo decía, Dios es amor, Dios me ama, Dios tiene un propósito para mi vida. Pero aquí estoy en el desierto y me va a matar. Ahora lo que yo digo, Dios tiene malas intenciones. ¿Dónde están las buenas intenciones si estoy más votado que el díptico de los devocionales? Son muy vacas algunos, pero los tiran al suelo. Tienen que recogerlo y guardarlo, por último. Ya, aquí estoy. Oye, te ruego y hablaré, decía Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice que el ciego volvió viendo a Jesucristo. ¿No entiende? Y los limpios de corazón verán. Y lo que ellos vean van a hablar. Usted no habla vida porque no lo ve. Ve el problema, ve la tragedia, pero no ve que Jesucristo está ahí. Usted mira a su grupo y dice, no veo nada. Pero Dios lo lleva a pruebas. Dios trabaja con su vida. Porque son estas pruebas los que sacan la esencia del ser humano. Son solamente estas situaciones límite, como le llaman los psiquiatras, las que hacen salir lo verdadero de uno. Ahí sale lo verdadero. Y ahí uno entiende y se conoce que en realidad no cree en Jesucristo. No cree en su Dios. Y le dice, señores, que en realidad yo estoy hablando cosas que ni comprendo. He dicho cosas que ni entendía y le hablaba como papagayo. De oídos te había oído. Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque yo hablaba como papagayo, el Señor es la respuesta, Cristo es mi copiloto y todas esas cosas. Y en realidad en los momentos difíciles no creo en Jesucristo. Pero ahora, Señor, que me has pasado por todas estas pruebas, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento. Porque en realidad yo decía, en realidad Dios no tiene buenas intenciones, tiene malas. Dios no me ama. Pero es que yo no te veía, Señor. Pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Porque pasé la prueba. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando uno puede experimentar el amor de Dios, en uno surge la adoración a Él. Nosotros empezamos el culto y hay algunos que no adoran a Dios, porque no han experimentado aún su amor. Pero cuando tú experimentas el amor del Señor, levantas tus brazos, te adoro Señor, te adoro Señor. Hoy día a lo mejor estoy con dificultades, con problemas, pero tú me libraste de las garras del oso, me libraste de las garras de los leones, también me vas a librar ahora. También, porque yo sé en quién he creído, porque hay convicción, hay certeza, porque he pasado las de Kiko y Caco. Y Dios ha ido fortaleciendo mi fe.
Gloria a Jesucristo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se sentía justo. El libro de Job no es un problema del pecado. La vida no es un problema del pecado, somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Yo soy un pecador con micrófono, usted es un pecador sentado, es lo mismo. Si es lo mismo. Somos todos pecadores. Y Job era tan pecador como los otros. Por eso él dijo, me arrepiento, Señor. Yo hablaba cosas que ni entendía. Yo me creía súper justo. Si el problema no es eso. Que él la está pasando mal porque ha pecado y tú la estás pasando mal porque es una prueba. Si los dos son pecadores, es lo mismo. Cuando uno pasa la prueba, se arrepiente y se vuelve un corazón sumiso ante él y dice, Señor, realmente, Señor, soy un pecador, me aborrezco, hablaba tantas cosas, he dicho tantas cosas, pero aquí estoy, perdóname. Y ahí le dice, Señor, te preguntaré y tú me contestarás, contéstame ahora que entendí. Aunque él se sentía justo, él no conocía al Señor. De oídos te había oído, ahora te veo. Usted dice, yo creo en Jesucristo. Usted tiene que dejar que el Señor lo pase por el desierto. Y en el desierto se va a desesperar. Y ahí va a decir, ya aquí no doy más. Y va a clamar y de pronto va a aparecer el Señor. Y te va a levantar. Y eso va a ocurrir. ¿Qué tiene que hacer usted? Clamar al Señor, orar a Él. Señor. Y cuando aparezca, tú lo vas a adorar. Y tú vas a decir, Señor, me arrepiento. ¿Realmente estás? ¿Es verdad lo que estaban diciendo? Ahora mis ojos te ven. Uno, al experimentar al Señor, mantiene un corazón humilde. Si usted ha decidido sinceramente entregarse al Señor, si usted se ha arrepentido de sus pecados, entonces acepte las pruebas como oportunidades en las cuales el Señor le hace crecer para poder dar en su vida todo lo bueno que Él le quiere dar, para que la obra de Dios se manifieste en usted. Las obras de Dios se van a manifestar. Si usted no se ha entregado a Jesucristo, entréguese a Él. Si usted dice, yo debo arrepentirme, todos tenemos que volvernos a Él. Vuélvase a Jesucristo, entréguese a Él, entréguele su vida y búsquelo. Y de pronto el Señor va a aparecer en medio de sus tragedias y usted se va a dar cuenta que el Señor lo está librando y está con usted. Alabado sea el Señor. Le invito a ponernos en pie.